Bueno, buenos días a todos y perdonen porque mi voz hoy no es la mejor posible, como acaban de ver. Muchas gracias por la invitación y gracias también a todos los que habéis acudido a este acto de Amavir. Vamos a hablar de ética, no tenemos mucho tiempo y me van a permitir ustedes que intente rentabilizar los minutos que me quedan o que tengo del mejor modo posible. La pregunta es, ¿qué puede aportar la ética a las instituciones sanitarias en general y a las instituciones asistenciales, sobre todo de personas mayores en particular? El motto que tiene este acto yo creo que refleja ya mucho lo que tengo que tratar y lo que tendremos que tratar a lo largo de la mañana, ¿no? Cuidamos la vida, cuidamos los valores, una visión ética desde la atención sociosanitaria. Por tanto, hay que hablar de valores y hay que hablar de ética. Y yo lo voy a hacer de un modo muy sencillo, intentando aclarar 3 puntos. El primero, ¿qué es esto de la calidad? En fin, ética y calidad asistencial. Bueno, pues vamos a comenzar analizando un poquito la categoría de calidad. Después analizaremos el tema de los valores. Y en tercer lugar, la deliberación como procedimiento para incrementar o gestionar adecuadamente los valores en la toma de decisiones y de ese modo aumentar, si es posible, la calidad de nuestras decisiones. Por tanto, este es el orden y voy a ir uno por uno. En primer lugar, ¿qué es esto de la calidad? Claro, en la actualidad, calidad de todo, ¿no? Calidad de vida, es un término que se utiliza continuamente, estamos familiarizados con él, pocas veces se analiza con cuidado, pero en cualquier caso pertenece al lenguaje común. Lo que ya es un poco sorprendente es que este uso lingüístico es muy reciente. La palabra calidad comenzó a convertirse en teoría o en técnica hace aproximadamente un siglo, no antes. En los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, empezó a hablarse de calidad de materiales. Los ingenieros, los arquitectos empezaron a hablar de la calidad que tienen que tener los materiales de construcción para conseguir hacer un anfiteatro como este, en el cual no hay una columna en medio y, por tanto, la resistencia que tienen que tener las estructuras es determinada, hay que poderla calcular, y el cálculo de resistencia de materiales empezó a convertirse en una disciplina seria, ¿no? Antes no lo era, pero hace aproximadamente un siglo comenzó, ¿no? Por tanto, la calidad no comienza referida a temas relativos al ser humano, calidad humana, calidad de vida, sino calidad de estructuras que los ingenieros necesitaban pues analizar con una cierta precisión. ¿Cuándo comienzan la expresión calidad de vida, que es la que nos interesa más? Pues comienza mucho más recientemente. Comenzó en los años 60. Yo ya era estudiante de medicina. Estaba en la universidad. Y esto comenzó en Estados Unidos en la época del presidente Kennedy. Recuerden ustedes, Kennedy fue el presidente en los primeros años 60. No lo pudo ser más allá porque, como saben ustedes, le asesinaron. Y esa presidencia coincide con un fenómeno muy curioso, y es que los economistas empiezan a calcular, pueden calcular ya con bastante precisión, dos
magnitudes que desde entonces en economía son fundamentales y que además todos utilizamos continuamente, que es Producto Interior Bruto y renta per cápita. Saben ustedes que el Producto Interior Bruto es la riqueza de un país en un año determinado y que la renta per cápita es el resultado de dividir el Producto Interior Bruto entre el número de habitantes del país. Por tanto, de esa riqueza, ¿cuánto toca cada uno? Suponiendo que se distribuye equitativamente, es decir, a todos por igual. Esto es una abstracción. Ese dinero de la renta del Producto Interior Bruto no está distribuido equitativamente en la realidad, pero en fin, es una cifra que puede servir para, en fin, orientar ciertas reflexiones, ¿no? Y entonces, a partir del cálculo del Producto Interior Bruto y de la renta per cápita, empezaron a hacer unos mapas en los que se veía la riqueza de cada nación. Yo lo recuerdo todavía, pues cómo, en fin, se calculaba en dólares y estaban los países que tenían más de $1.000 de entonces de renta per cápita y se les llamaba países desarrollados, de ahí viene la expresión. Y luego estaban los que tenían una renta per cápita inferior a $1.000, que eran los países subdesarrollados, etc., ¿no? Y entonces se empezó a decir que los países que tenían una renta per cápita elevada tenían una calidad de vida superior. La esperanza media de vida al nacimiento era mayor, etcétera, todas las demás. Y por tanto empezó a dividirse el mundo en tres partes. El primer mundo, el segundo mundo. El segundo mundo tenía pero en fin, dejémoslo. Y el tercer mundo. El segundo mundo tenía que ver con la Unión Soviética, con el telón de acero y tal. Pero estaba el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? El primer mundo tenía una renta per cápita alta, el tercer mundo tenía una renta per cápita baja. Y el objetivo para conseguir una gran calidad de vida era incrementar la renta per cápita fuera como fuera, ¿no? Claro, este es un índice de calidad de vida económico. Es decir, se supone que los señores que tienen más ingresos van a tener más calidad de vida. Pero eso no deja de ser una abstracción y además muy real. Es decir, hay personas que pueden tener mucho dinero y tener una vida bastante miserable. Y entonces empiezan a aparecer unos índices alternativos. Como verán ustedes, el concepto de calidad y de calidad de vida se ha ido elaborando y haciendo más complejo poco a poco. A nadie se le ocurrió en un primer momento. ¿Y en qué consistió eso? Bueno, pues en vez de utilizar la economía como único índice de calidad de vida, llegaron los sociólogos y llegaron los antropólogos y empezaron a hacer una lista de ítems que eran importantes para la calidad de vida subjetiva de las personas. Y entonces, en vez de tener un solo índice, la renta per cápita o el Producto Interior Bruto, ahora vamos a tener más índices. Si ustedes entran en Internet y ponen calidad de vida, verán que les van a aparecer pues unas listas de los países por orden de calidad de vida. Y ya no se utiliza, como en los años 60, simplemente la riqueza del país dividida entre el número de habitantes, sino que hay unos índices, unos ítems, que son los que puntúan positivo o negativamente, ¿no? Esos índices están en cualquier lado. La Organización de Naciones Unidas ha promovido todo esto. Hay índices internacionales que siguen todos los que hacen
las estadísticas, etc. ¿Cuáles son los ítems que puntúan más? Primero, salud. Claro, esto tampoco tiene que ver con la renta per cápita, sí. Algo sí, todo no. Salud, vida familiar, por ejemplo, si estar divorciado o ser viudo puntúa negativamente, porque se supone que la calidad de vida en ese momento para esa persona va a ser menor. Salud, voy a enumerarles los 9 ítems más importantes, que son salud, vida familiar, vida comunitaria, claro, no solo con la familia, dónde vives, el barrio, el pueblo, la zona, ¿no? Bienestar material, estabilidad política y seguridad, clima y geografía. Claro, no es lo mismo vivir en Laponia que vivir en Andalucía. Clima y geografía, seguridad en el empleo, libertad política e igualdad de género. Bueno, estos son los 9 ítems que utilizan los sociólogos para hacer las encuestas de calidad de vida de la población y luego pues publicar los índices de calidad de vida. Yo, para preparar esta ponencia, he revisado los índices de calidad de vida del año 2000, el último que ha salido, ¿no? Y España aparece en toda la lista de países como el país número 15. Estados Unidos está en el puesto 19 y tiene una renta per cápita muy superior a la nuestra. El Reino Unido en el 20, Francia en el 29 e Italia en el 37. Bueno, y podíamos seguir porque hay 200 países, o sea que... Pero esto es interesante, es decir, la calidad de vida, primera cosa, no tiene que ver solo con la economía, tiene que ver con muchos factores. Y claro, ¿y qué es la economía? ¿Y qué miden estos factores? Pues miden una cosa bastante sutil, de la que ya se ha hablado aquí esta mañana, de la que probablemente no hemos recibido una formación sistemática ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Un elemento que sin embargo es fundamental en la vida humana, que se llaman los valores. Y entonces me van a permitir ustedes que dedique ahora unos minutos, puesto que la calidad no está solo relacionada con los hechos, que de eso sí sabemos algo, sino con los valores, mundo que no conocemos por lo general y en el que somos auténticos analfabetos. Si la calidad está relacionada con esto, tenemos que ver pues cómo andamos en el manejo de los valores, en el conocimiento y la gestión de los valores para ver cómo andamos en calidad, ¿no? Hace ya años, porque esto fue el año 82, hubo 2 profesores norteamericanos de escuelas de negocios, Peters y Waterman, que publicaron un libro que se convirtió en un bestseller inmediatamente en Estados Unidos y en Europa y en España, ¿no? que se titula el libro En busca de la excelencia. Y estos 2 autores se propusieron investigar por qué ciertas empresas tienen éxito y otras no. ¿Por qué fracasan las empresas? Y se dieron cuenta, si leen el libro, verán que hay un capítulo 5 que se titula Valores claros y manos a la obra.
Y la tesis de estos autores es que el éxito y el fracaso de las empresas no se debe tanto a cuestiones de hecho, cómo llevan la contabilidad, etcétera, sino a cuestiones de valor. Los valores son fundamentales no solo en la vida humana, sino en las instituciones. Las empresas son instituciones, el Estado es una institución. ¿Qué son instituciones? Pues son estructuras supraindividuales regidas por derecho. España es una institución. ¿Y qué lo rige? Pues un derecho que es la Constitución. Las empresas son instituciones que tienen una constitución jurídica, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que es muy curioso es que lo mismo que las personas tienen que tener valores y se definen por sus valores, las instituciones también tienen valores y se definen por sus valores. Y lo que Peters y Waterman vieron es que el éxito de esas instituciones va a depender en muy buena medida del modo como manejen sus propios valores. Bueno, entonces vamos a dedicar unos minutos, muy pocos, a ver qué es esto de los valores. Claro, primera cosa curiosa, y es que así como decíamos que el término calidad es muy moderno y surge en los años 30, hace aproximadamente un siglo, pues la cuestión de los valores no es mucho más vieja. De hecho, no se plantea en el mundo antiguo, ni se hace cuestión de ello en la Edad Media, sino que comienza en el siglo XVII. En el siglo XVII hay un grupito de filósofos británicos que en las historias de la filosofía aparecen reunidos bajo el nombre de emotivistas, el emotivismo inglés, que se dedican a estudiar un fenómeno muy curioso. Y es por qué, por ejemplo, nos parece bello un cuadro o una persona. Claro, no es porque sea rica, no es por cuestiones de hecho, sino que vemos un cuadro, en fin, aquí en este edificio se hacen exposiciones espléndidas, ¿no? Vemos un cuadro y decimos, me gusta. Y el que viene contigo, tu compañero, te dice, ¿y por qué te gusta? Y dices, no sé, pero me gusta. Es decir, me gusta sin por qué. ¿Esto qué quiere decir? Me gusta porque sí, por él mismo. No puedo reducir a otra cosa. No puedo dar una razón externa al propio hecho para explicar esa valoración. Claro, esto que parece un poco abstracto, lo podemos organizar un poco mejor diciendo que hay dos tipos de valores. Hay unos valores que se llaman instrumentales, valores medio, valores por referencia. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, voy a la farmacia y compro un medicamento, un ibuprofeno, y me cobran, tiene valor, por lo menos económico. Y me tomo el ibuprofeno con la intención de que me quite el dolor de cabeza. El ibuprofeno tiene valor instrumental en tanto en cuanto me quita el dolor de cabeza. Si el ibuprofeno no me quitara el dolor de cabeza, yo diría, este fármaco no vale para nada. O no vale para mí. No tiene valor para mí. Por tanto, al ibuprofeno el valor no se lo da el ibuprofeno, se lo da el que cura o mejora mi dolor de cabeza. Se lo da algo distinto del mismo. Pero en el cuadro no sucede eso. En el cuadro el valor lo tiene el propio cuadro. No es por otra cosa, es que hay que ver lo que valdrá si se vendiera en una subasta este cuadro, por tanto, el precio, el valor. No. El valor
estético lo tiene per se. Hay cosas que tienen valor por sí, no referidas a otra, como en el caso del ibuprofeno. Bueno, pues estos se llaman valores intrínsecos, que son los valores fundamentales en la vida humana. A pesar de que si uno ve de qué habla la televisión o de qué se habla continuamente, verán ustedes que de lo que se habla es de los valores instrumentales, no de los valores intrínsecos. ¿Cuál es el valor instrumental por antonomasia? El dinero. El dinero siempre tiene valor referido a otra cosa. Es que me permite comprarme un coche o comprarme un iPhone. Siempre es por una cosa distinta del mismo. El dinero por el dinero, pues es una patología mental, ¿no? Es el avaro. La pieza de Molière, por ejemplo, analiza esta figura curiosa que es el señor que quiere el dinero por el dinero, que es un poco aberrante y es casi patológica, ¿no? Bueno, entonces, los valores son un mundo que no nos han explicado muy bien y que son fundamentales en la vida humana. ¿Por qué son fundamentales? Pues por un hecho que pocas veces se explica y que es fundamental. Y es que, claro, hay valores y hay hechos. Cuando vamos a tomar una decisión, la decisión de construir este edificio, pues hay que contar con unos hechos, ¿no? Habrá que contar con los materiales de construcción, etc. Sin eso no se puede construir el edificio, ¿no? Pero hay unos valores, además de unos hechos. Por ejemplo, el señor que haya construido este edificio tendrá que haber pensado, hombre, es que si lo hago, pues voy a ganar dinero. Y entonces hay una cuestión de valor económico, ¿no? He hecho esto para ganar dinero. O lo he hecho para, en fin, hacer actos culturales y estéticos, para lo que sea. Ese para será siempre de valor. Fíjense si esto es importante. Los hechos no mueven, son mostrencos. Lo que nos mueve a actuar son siempre los valores. Piensen en el valor más elemental, que es el valor económico, que es el que nos mueve a los seres humanos cotidianamente. Pero junto al valor económico piensen en cualquier otro, ¿no? Es decir, los profesionales de la salud, ¿por qué trabajamos? Pues para promover un valor, nos mueve un valor que se llama la salud, el bienestar, y así podríamos ir viendo todas las otras profesiones. Esto es interesante. Los valores son lo más importante de la vida. Cuando nos levantamos por la mañana, lo normal es que nos levantemos por una cuestión de valor. Es que voy a hacer, es que voy a... Siempre, ¿no? O es que tengo que ir al trabajo y ganar dinero, porque si no me echan del trabajo. Es una cuestión de valor, ¿no? Bueno, pues fíjense si esto es importante, a pesar de que no nos lo han enseñado en nuestra formación. Nos han educado en hechos, de eso sí sabemos mucho. Y se ha supuesto que esto de los valores, los hechos son objetivos, los valores son subjetivos. Allá cada cual, eso queda al albur del sujeto, él sabrá los valores que tiene que gestionar y cómo tiene que gestionarlos. Esta es la cultura occidental y este es el modo como se nos ha educado. Claro, los valores él sabrá. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues sí, que valorar es una actividad espontánea del ser humano. Todos valoramos, todos vamos por la calle, vemos un escaparate y vemos un traje y decimos qué caro o qué barato estamos valorando, etcétera. Es decir, qué bonito, qué feo, qué agradable, qué desagradable, qué hortera, qué lo que sea. Todos son juicios de valor, ¿no? Por tanto, los valores son continuos, las valoraciones son continuas
y son espontáneas en el ser humano. El ser humano no puede vivir sin valorar, es imposible. Y los valores tienen unas cuantas características. Una de las primeras o de las más elementales es la polaridad. Los valores son polares, como el imán, como la luz, como la corriente eléctrica. Si hay valor positivo, hay valor negativo. Si hay bueno, hay malo. Si hay bello, hay feo. Si hay caro, hay barato, etc. Podemos poner todos, ¿no? Por tanto, primera característica. Claro, el hecho de que sean polares nos va a obligar a decidir cuál de esos dos valores queremos promover en nuestros actos. Por tanto, no son neutros. Los hechos son neutros, los valores no. Y los valores son el motor que nos lanza a la acción. Siempre el motor es una cuestión de valor. Los hechos no mueven, están ahí y ya está. Los valores son los que mueven, ¿no? Claro, entonces fíjense, los valores tienen una característica curiosa, y es que son imperativos. Mandan. Imperar es un verbo latino que significa mandar. De ahí viene emperador, por ejemplo, ¿no? El que mandaba. Imperar es mandar. Son imperativos, mandan. ¿Y mandan qué? Su realización, su promoción. Si vemos a una persona que está en necesidad porque, yo qué sé, la están agrediendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Hombre, ver si podemos evitar que la agresión, por tanto, que se lesione un valor, la vida, la salud, el bienestar de esa persona, ¿no? Los valores nos mandan promover los valores positivos y evitar los valores negativos. Ellos mismos, y además esto es natural en el ser humano, ¿no? Y todos sabemos que tenemos que promover la justicia, la salud, el bienestar. Ustedes, con las personas mayores, ¿qué tienen que hacer? Pues promover el bienestar, la salud, etc. Evidente. Y para esto no hace falta pensar mucho. Esto es algo que está en nuestra propia Constitución, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el problema? Porque si no hubiera problema, pues aquí acabábamos y ya estaba. Pero la cosa es un poquito más complicada. ¿Cuál es el problema? Pues que generalmente cuando vamos a realizar una acción, a tomar una decisión, no tenemos en juego un solo valor, sino varios. Primera cosa. Y segunda cosa, esos varios valores que entran en juego pueden entrar en conflicto. Y esto lo llamamos un conflicto de valores. Esta es una característica del mundo del valor, la conflictividad. Todos tenemos experiencia de esto. Y además, cuando tenemos un conflicto, estamos ante un conflicto y no sabemos qué debemos hacer, fíjense, hechos, valores, ¿qué debemos hacer? Tercer paso, deberes. ¿Qué debo hacer? Eso es la ética. Lo que pasa es que la ética se monta sobre los valores que se montan sobre los hechos. Y por tanto el análisis tendremos que comenzarlo con los hechos, luego con los valores y luego con los deberes. Porque si no, no vamos a saber qué tenemos que hacer. Entonces, los valores entran en conflicto. Esto ya es más complicado. Cuando tenemos un problema y no sabemos lo que debemos hacer, ¿qué hacemos? Pues vamos a un amigo o a alguien que creemos que nos puede ayudar y le decimos, oye, a ver tú qué opinas. Tengo un conflicto. Y todo el mundo entiende qué es lo que estás intentando de decir. Lo que estás diciéndole es que tienes un conflicto de valores, no un conflicto de hechos.
Conflicto es un término que viene del latín, de un verbo latino, que es el verbo confligo, que significa chocar. Yo voy con mi coche, no me he parado en un semáforo y tengo un accidente y choco con otro coche. Y no llego a mi casa y digo, he tenido un conflicto con el coche. Eso no se me ocurre. Los conflictos, de hecho, la palabra conflicto no se utiliza para los hechos. La hemos reservado para los valores, los conflictos de valores. Y decimos, tengo un conflicto, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que se puede resolver? ¿Qué debo hacer? Entonces, el conflicto de valores es lo que me plantea la tercera cuestión, que es la cuestión de los deberes, ¿no? Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué sirve la ética y el famoso método deliberativo del que ahora hablaré un poquito? Para intentar ayudar en este punto negro, oscuro, difícil, que es difícil sobre todo porque no nos han educado, nada más. Si estuviéramos bien educados, no solamente no nos han educado, tal como van las leyes de educación, cada vez vamos peor. Es decir, la última, no sé si la han leído ustedes, la LOMLOE, es peor que todas las anteriores, con lo cual, pues más vale que en actos como el de hoy, es decir, esto que se llama en general formación continuada, sirva para remediar lo que la formación básica no hace. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no saben. Y por tanto, la importancia de actos como este. Conflicto de valores. Y entonces, si yo tengo un conflicto de valores, en fin, podemos poner el ejemplo que queramos. Piensen ustedes en el médico. Esto es un ejemplo que hace años era muy conocido y muy serio. Hoy ya todo el mundo más o menos sabe cómo hay que resolverlo y por tanto ha perdido dramatismo, ¿no? En fin, el testigo de Jehová, llega un testigo de Jehová, hay que operarle y por tanto si va a perder sangre, pues habrá que ponerle una transfusión. Y cuando ya está indicada la operación quirúrgica, dice, doctor, pero yo no quiero que me ponga sangre porque soy testigo de Jehová. Y entonces el cirujano dice, ¿y yo qué hago? Es decir, si le hago caso, se me puede morir. Si no le hago caso, estoy lesionando un valor, que es la opinión, la decisión autónoma de esta persona. ¿Qué debo hacer? Estoy ante un conflicto. Esto es continuo. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, no hay soluciones matemáticas ni hay talismanes. Lo que hay que ver es cómo optimizar los valores en juego. Porque todo valor, por principio, vale, es valioso. Y tenemos obligación de promoverlo y protegerlo al máximo. Y entonces habrá que ver cuáles son los valores en conflicto y ver cuáles son las salidas que tiene ese conflicto. Estos se llaman técnicamente cursos de acción. ¿Qué cursos de acción hay? Esto es un poquito más complicado de lo que a primera vista parece. ¿Por qué? Pues porque la mente humana tiene una tendencia natural a reducir artificialmente los cursos de acción a dos. O haces esto o haces esto otro. Y ya está. Claro, entonces convertimos esto en un dilema. Un dilema es un conflicto, en griego significa dos salidas. Entonces, claro, la mente humana quiere simplificar el problema. ¿Y cómo lo hace? Transformando artificialmente el problema en dilema, porque es más fácil decidir entre dos que decidir entre n salidas. Que lo primero que tengo que hacer es identificar y analizar. Y luego priorizar. Pero antes de priorizar tengo que analizarlas, ¿no? Bueno, pues este es un primer problema. El primer problema es que los seres humanos, sin darnos cuenta,
tendemos a convertir los problemas en dilemas. Si ustedes entran, por ejemplo, en el banco de datos más importante que hay en medicina, que se llama Medline, está en Estados Unidos, y ponen allí en la línea de búsqueda moral dilemas, verán ustedes lo que les sale. Les sale decenas de miles de artículos. Todo el mundo está lleno de dilemas. Y yo me he quedado afónico diciendo que los dilemas no existen, son todos artificiales. Lo que hay son problemas. Y el primer problema es reducir el problema a dilema. Ese es el primer error. Y es el error que cometemos continuamente y sin darnos cuenta, ¿no? Y por tanto, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay que formarse, que no podemos simplemente pensar que naturalmente vamos a poder saber cómo actuar. Actuar es complejo, hay que tener en cuenta los hechos, esto lo sabe cualquier clínico, cualquier profesional, pero hay que tener en cuenta los valores y hay que ver los cursos de acción y hay que buscar siempre cuál es el curso óptimo. Otra lección importante. El único curso correcto es el curso óptimo. Toda decisión peor que la óptima es mala. Si ustedes tienen un problema y les tienen que operar, ¿qué operación quieren que les haga el cirujano? ¿Una regularcilla? ¿O la mejor? Si el Tribunal Supremo tiene que dictar una sentencia que te afecta, que afecta a una persona, ¿no? ¿Esa persona qué querrá? Que la sentencia del Tribunal Supremo sea, hombre, para pasar, vale, pero es para pasar, ¿no? La verdad, la podíamos haber hecho mejor, pero no teníamos tiempo, estábamos cansados, bueno, pero vale. O querríamos la mejor sentencia. Fíjense, ¿de qué va la ética? Este es otro error. ¿De qué va la ética? ¿De lo bueno? No. La ética va de lo óptimo. Todo lo que no es óptimo es malo, por definición. ¿Y de qué van los comités de ética? De ver en las situaciones concretas y en los conflictos cómo optimizar los valores en juego. Esto es. Claro, ¿esto es fácil? Pues no. ¿Por qué no es fácil? Pues porque los seres humanos nos engañamos continuamente. Esto de que nos engañamos era conocido, pero sobre todo se ha estudiado con mucho detalle en estos últimos 20 o 30 años. Fíjense, a comienzos del año 2004-2005, el Premio Nobel de Economía se lo dieron a un psicólogo judío llamado Kahneman. Tiene un libro que es muy conocido, que también ha sido bestseller, que se titula Pensar rápido, pensar despacio. Y la tesis de Kahneman es que los seres humanos, sin darnos cuenta, no queremos, nos produce angustia esto del pensar despacio. Pensamos rápido, simplificamos los problemas y tomamos decisiones incorrectas. Dirán ustedes, hombre, pues está bien. ¿Para qué quería Kahneman, que es un psicólogo, analizar esto? Bueno, pues esto se ha convertido en un elemento fundamental en las facultades de ciencias económicas, porque los vendedores quieren saber cómo reaccionan, por ejemplo, ante los anuncios los ciudadanos y, por tanto, cómo toman decisiones y si esto de pensar rápido y pensar despacio influye en la toma de decisiones, a lo mejor es importante para el marketing. Y fíjense ustedes, los estudios de Kahneman
han servido más para promocionar el marketing. ¿Y esto en qué consiste? Pues en ver cómo conseguimos que la gente compre pensando rápido y no pensando despacio. No sé si se ve. En el fondo ha servido a lo contrario para lo que tenía que servir. Porque lo que ellos han descubierto es que en la mente humana hay unos sesgos naturales que tenemos que controlar si queremos que nuestras decisiones sean adecuadas. Y por tanto, bueno, esto le pasó a Kahneman. Kahneman fue premio Nobel, hoy es un tema básico en los estudios de ciencias económicas, de marketing, etcétera, ¿no? Pero es que la cosa ha continuado y hace unos años han vuelto a dar el premio Nobel a otro psicólogo, Thaler, Richard Thaler, que ha escrito otro libro sobre esto, ¿no? Y está traducido al español, ¿no? En inglés es nudge, empujón. ¿Cómo empujar a la gente? ¿Para qué? Para que tome la decisión. ¿Qué decisión? La que yo quiero que tome. Estamos llenos de sesgos. ¿Qué es la deliberación? Es el intento de seguir un procedimiento que permita anular los sesgos y ayudarnos a la toma de decisiones. Y esa ayuda, ¿cómo la podemos poner un nombre? Pues sí, es ayuda a la toma de decisiones prudentes. Este es el objetivo. El objetivo de la deliberación es un procedimiento que tiene por objeto ir analizando hechos, valores, conflictos de valores, cursos de acción, para ver cuál es el curso óptimo y a partir de ahí tomar la decisión más prudente. Algo muy difícil. Algo que hay que hacer individualmente. Cuando yo ahora estoy tomando una decisión, ¿qué es que decirles a ustedes? Bueno, pues tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Si yo voy conduciendo un coche por la carretera y voy detrás de un camión y digo, hombre, quiero adelantar al camión, necesito adelantar al camión porque tengo prisa o por lo que sea, ¿no? Entonces, tendré que adelantar al camión prudentemente. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Pues tengo que ponderar unos cuantos factores, la distancia del coche que viene de frente, la potencia de mi coche, la velocidad del camión, la longitud del camión, lo que sea. Unos cuantos factores. Y llega un momento y digo, ahora es el momento de adelantar el camión. Entonces lo intento adelantar. ¿Es seguro que lo voy a adelantar? Pues no. Puede salir un jabalí, puede estallarle una rueda, puede estallarme a mí, puede dormirse el camionero, puede darle un infarto, me puede dar a mí. Y en cualquiera de esas situaciones probablemente no, lo que va a haber es un accidente y no voy a adelantar el camión. Fíjense, el objetivo de la ética no es adelantar al camión, es actuar prudentemente. Aunque me mate en el proceso, aunque no sea capaz de adelantar al camión, mi obligación es ser prudente. Yo puedo adelantar al camión y ser imprudente. De hecho, muchas veces pasa, ¿no? Hay dos personas, el que va conduciendo adelanta y le dice la otra persona, oye, hemos adelantado por los pelos, no has sido prudente. Y no ha pasado nada. Y otras veces sucede lo contrario, ¿no? Uno es prudente y se mata adelantando un camión. ¿Cuál es el objetivo de la ética? ¿Adelantar al camión? No, ser prudente. Ser prudente en la toma de decisiones. Por tanto, ¿y qué es la deliberación?
Es el análisis, es el procedimiento, es el método que tiene por objeto que vayamos tocando todas las teclas para poder tomar la decisión más prudente posible y poder identificar cuál es el curso óptimo de acción, que es el único correcto. Y esto hay que decirlo con un cierto énfasis, porque generalmente no se dice, ¿no? Nuestras decisiones, ¿por qué son imprudentes? Pues muchas veces por precipitadas, por miedo, por angustia. Este es otro tema fundamental. Y esto Freud nos ayudó un poquito a analizarlo, ¿no? Claro, el miedo al futuro, el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, todo esto a qué lleva, pues genera angustia. ¿Y la angustia qué dispara en los seres humanos? Freud lo dijo. Los mecanismos de defensa del yo, los llamó él. ¿Cuáles? El primero, la negación. No puede ser. Es taparse los ojos como el avestruz, no puede ser. Cuando estaban los aviones chocando en las Twin Towers de Nueva York, yo estaba en un restaurante comiendo y estaba la televisión puesta y pude verlo. Y pude ver, oír lo que decían las personas que estaban en la calle viendo cómo chocaban los aviones con las torres, ¿no? ¿Y qué decían? No puede ser. Lo estaban viendo. Y decían que no puede ser. Es una reacción irracional, inconsciente, producida por la angustia. ¿Por qué? Porque la incertidumbre genera angustia en todos. Y entonces tenemos que protegernos, ponemos unos mecanismos de defensa que son como una especie de escudos que ponemos delante para que no nos llegue la angustia, la negación, cerrar los ojos, ¿no? Claro, esto protege, pues protege durante mucho tiempo, no. Y entonces hay que poner otros mecanismos de defensa, son un montón, ¿no? Uno de ellos es la ira, en fin, alguien tiene que tener la culpa de esto. Esto en medicina es frecuentísimo, ¿no? Ante un niño que tiene un tumor, por ejemplo, claro, ¿quién tiene la culpa? Pues muchas veces el marido acusa a la mujer al marido. Se arma un lío familiar. Los divorcios son relativamente frecuentes. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tener la culpa y no voy a ser yo. Tiene que ser otro. Bueno, esto es el chivo expiatorio, el tema del chivo expiatorio que está tan estudiado, ¿no? Y luego hay otros mecanismos, ¿no? Kübler-Ross los utilizó y los estudió muy bien en relación a los enfermos oncológicos y en buena medida también a las personas que están en fases muy avanzadas de su enfermedad o los enfermos terminales, ¿no? Está la negación, está la ira, está otro mecanismo de defensa que llama Kübler-Ross el bargaining, el regateo. Doctor, si me dejo cortar la pierna, salvo la vida. El regateo con Dios, si salgo de esta, prometo hacer una peregrinación a Lourdes. Hay que negociar, es el chalaneo, la negociación, ¿no? Claro, si la noticia es muy mala, pues tampoco vale el regateo. Y entonces ahí se pasa a una fase que llama Kübler-Ross de depresión. Pero lo curioso es que, quitando unos pacientes que se quedan en la fase de depresión, pero en fin, esto es una cuestión psicopatológica, lo normal es que las personas, si tienen tiempo, no acaben en depresión, sino que llegan a una situación distinta, que es lo que llama Kübler-Ross la fase de aceptación. Claro, la cuestión sería, cuando uno tiene que tomar una decisión, ¿en qué momento esa decisión será más madura? Si la toma en fase de negación, en fase de ira,
en fase de regateo, en fase de depresión o en fase de aceptación. ¿Y por qué? Pues porque al final los mecanismos de defensa nos han disminuido, tenemos menos angustia y podemos tomar decisiones más correctas. Bueno, esto es la deliberación. La deliberación es el método para tomar decisiones prudentes en condiciones de incertidumbre. Nota, condiciones de certeza en la vida humana prácticamente no se dan nunca. Se dan en casos, en matemáticas y tal, pero casos abstractos. En la realidad de la vida humana, las decisiones siempre son con incertidumbre mayor o menor. Y por tanto, el procedimiento típico es la deliberación. Y hay que aprender a deliberar. ¿Cómo se delibera? Acabo inmediatamente. ¿Cómo se delibera? Pues hay que deliberar individualmente. Cada vez que tomamos una decisión tenemos que deliberar con nosotros mismos, ¿no? Y por tanto tenemos que estar educados para saber tomar decisiones prudentes en cada momento y en los casos complicados utilizar el método y aclarar las cosas. Pero hay muchas decisiones que no afectan solo a una persona, sino que afectan a muchas. Y por tanto hay veces que las decisiones hay que tomarlas colectivamente. Y entonces aquí viene otro problema, y es cómo deliberar, no individualmente, yo que voy conduciendo en el coche y delibero conmigo mismo si debo adelantar el camión o no, sino cómo deliberar colectivamente. Esto en medicina, pues es lo que se hace, por ejemplo, en las sesiones clínicas, en todo servicio. Todas las mañanas a las 8 de la mañana se inicia el día con una sesión clínica. ¿Para qué? Para ver estas cosas. Y en las sesiones clínicas que se hace, se discuten los casos, sobre todo los casos complicados, y todo el mundo aporta su punto de vista. Porque eso que dice el pueblo, ¿no?, de que 4 ojos ven más que 2, pues es verdad. Todos tenemos una ciencia y una experiencia determinada, y el ir poniendo todas esas diferentes perspectivas en común enriquece el análisis y por tanto va a permitir hacer que la decisión que tomemos sea más prudente. Ese es el objetivo de la deliberación colectiva, por ejemplo, la que se hace en un comité de ética. La deliberación colectiva es fácil de hacer, es sencilla, ¿nos gusta? Pues no. ¿Por qué no? Pues podemos dedicarle todo el tiempo que queramos al tema, pero esto lo resume muy bien una expresión de don Miguel de Unamuno que él decía y practicaba. Y decía don Miguel de Unamuno, miren ustedes, yo cuando hablo me gusta ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Supongo que les pasa a ustedes también, a mí también. Yo cuando hablo quiero tener razón. Y cuando los demás empiezan a decir cosas distintas o contrarias a lo que yo he dicho, no me gusta. No me gusta. ¿Y entonces qué hago? Subir la guardia para que no me peguen. ¿Y eso qué es? Pues es no deliberar, dogmatizar. Esto es así porque lo digo yo, esto es así. Así no se puede deliberar. La deliberación colectiva no es fácil, porque todos queremos ser el gallo de pelea de la deliberación y por tanto ser el centro, tener toda la razón y que los demás digan sí, buena y acepten lo que... Y eso no es deliberar. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se aprende? Pues esto habría que aprenderlo en párvulos.
Habría que ir enseñando a los niños hay gente que lo hace, ¿eh? Y hay teoría pedagógica sobre esto, pero en fin, habría que ir haciéndolo a todo lo largo de la vida, porque lo que hacemos es lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que se hace en los colegios? Premiar al más listo, es decir, siempre es la individualidad que tiene la razón, que tiene toda la razón y que quita completamente la razón a los demás. Y entonces a deliberar se aprende deliberando. Es decir, bajando la guardia, te van a pegar algún mamporro, pero eso es bueno, no es malo. Tienes que acostumbrarte a ser un poco más humilde y a pensar que si tienes razón, tendrás parte de la razón, pero no toda la razón. Y que solo los demás te pueden ayudar a mejorar, a tomar decisiones más adecuadas, más sabias, más responsables, más prudentes, que es de lo que se trata. Bueno, como verán, al final a lo que llegamos es a que en todo esto de la ética hay un problema de educación. Esto es básico. La ética no es aprenderse un libro. Bueno, esto como todo. Jugar al fútbol, ahora que estamos con el Mundial, no es estudiarse el reglamento. Es jugar como Messi. ¿Y cómo hay que jugar como Messi? Pues hay que dedicarse toda la vida a perfeccionar el juego para poder jugar como Messi. Es decir, hay que educarse y hay que trabajar. Bueno, pues aquí es igual, es igual. Es decir, la educación es fundamental, no solo en hechos, que esa nos la dan, sino en valores, en conflictos de valores y en deliberación como procedimiento para la toma de decisiones prudentes. Esto no nos lo han dado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y acabo. Pues tenemos que hacer reuniones como esta. ¿Esto qué es? Pues una reunión en la que ustedes están aquí porque quieren saber algo más sobre este tema, sobre el tema de los valores, sobre el tema de los deberes, la ética, la promoción de la ética en las instituciones asistenciales, etc. ¿Esto cómo se llama? Bueno, pues así en general se puede llamar formación continuada. Es eso que hacemos una vez que ya somos profesionales y que tiene por objeto actualizar la formación básica o suplir lo que no nos dieron en la formación básica. Nada más, muchas gracias.